Asumieron a principios de 1933 con Adolf Hitler por delante, y fueron derrocados a mediados de 1945. A pesar de haber pasado más de 78 años, siguen siendo un tema muy interesante. Los nazis fueron y serán recordados por encabezar una de las facetas más oscuras de la humanidad. Desde el totalitarismo, campos de concentración e incluso intenciones de dominación a escala global, dieron y darán de qué hablar, por siempre. Así es como el día de hoy les traigo el iceberg definitivo del imperio nazi. Nivel 1. Todos conocen a la popular bebida Fanta, solo que pocos conocen su origen. Nos remontamos al año 1940, como Coca-Cola era una empresa estadounidense y por decreto de Estado debido a discrepancia entre ambos países se realizaron embargos a Alemania durante la Segunda Guerra. Entonces a un director llamado Max Kate se le ocurriría crear una nueva gaseosa, la cual permitiría mantener las operaciones de las fábricas para rentabilizar sus maquinarias y productos. Y así fue como surgió esta conocida bebida carbonatada, con una fórmula tan simple que contenía azúcar, suero de manzana, sacarina y otros tantos ingredientes fáciles de conseguir para la situación que pasaban. Mein Kampf, o como se traduce del alemán Mi lucha, es uno de los libros que escribió Hitler. Este se divide en 2 volúmenes, el primero, nombrado como lo verán en pantalla, ya que para mí es impronunciable. Traducido sería Un ajuste de cuentas, publicado en 1925. En este, Hitler narra su vida hasta la Primera Guerra Mundial, describe su participación en la guerra y su tiempo en Viena, exponiendo sus ideas sobre la política, la raza y la filosofía de la historia. El nombre del segundo volumen también aparecerá en pantalla por las razones mencionadas. Traducido del alemán sería El Movimiento Nacional Socialista, publicado en 1926. En este, se detalla la estructura del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores y también mencionaba sus planes y políticas futuras para Alemania. Ambos volúmenes combinan elementos autobiográficos con una exposición de las ideologías políticas y raciales de Hitler, que más tarde servirían como base para las políticas del régimen nazi. Esto más que una curiosidad fue una afirmación errada, ya que al ser este arrestado por el golpe de estado fallido en 1923, el doctor de la cárcel detalló muy por encima en su libreta, que el prisionero carecía del testículo derecho. Eso fue lo que se hizo conocido y dio espacio a los rumores. En años recientes, tras una subasta de los exámenes médicos, se descubrió que el famoso dictador alemán padecía de criptorquidia del lado derecho, que es un estado en el que el testículo no desciende al escroto, terminando así con el rumor. Originalmente fue fundada en 1937 para producir un automóvil económico, el cual tendría el nombre de Volkswagen Beetle, o más conocido en Hispanoamérica como Volkswagen Escarabajo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Volkswagen se transformó para satisfacer las necesidades militares del régimen. La empresa pasó a fabricar vehículos militares como el Kübelwagen y el Streifenwagen, basados en el diseño del Beetle. La empresa utilizó mano de obra forzada, incluyendo prisioneros de guerra y trabajadores esclavos, que laboraban en condiciones extremadamente duras en su planta de Wolfsburg. La producción de vehículos y piezas militares convirtió a Volkswagen en un componente vital de la maquinaria de guerra alemana. Al final de la guerra, la planta de Wolfsburg estaba en ruinas. Bajo la dirección del oficial británico Ivan Hirst, la planta fue restaurada y comenzó a producir vehículos civiles nuevamente, con el Beetle convirtiéndose en un éxito mundial en las décadas siguientes. La quema de libros fue un evento simbólico y propagandístico organizado por estudiantes y simpatizantes de la ideología el 10 de mayo de 1933, poco después de que Adolf Hitler se convirtiera en canciller de Alemania.
Jóvenes entusiastas, junto con grupos afines al partido, saquearon bibliotecas y librerías para recolectar libros considerados no alemanes o contrarios al régimen. En más de 30 ciudades universitarias de Alemania, incluyendo Berlín, se organizaron hogueras donde aproximadamente 20.000 libros fueron destruidos públicamente. Obras de autores como Albert Einstein, Sigmund Freud y Karl Marx, entre otros, fueron lanzadas a las llamas, para purificar la cultura alemana y fortalecer el espíritu nacionalista y racista del Tercer Reich. Fueron una organización juvenil del partido nazi, fundada en 1936. Su objetivo era adoctrinar a los jóvenes en la ideología nacionalsocialista. A través de actividades como entrenamiento militar, educación ideológica y propaganda, inculcaban valores de lealtad absoluta a Hitler, nacionalismo extremo y odio hacia los judíos y otras minorías. Muchos de sus miembros terminaron siendo reclutados para el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y su influencia perduraría en la sociedad alemana incluso después del fin del régimen. La canción que estás escuchando lleva por nombre Erika, y es la más popular asociada al régimen, la cual fue utilizada en diversas marchas alemanas de la época. Esta popular canción, por el contrario de lo que piensa la mayoría, no tiene un origen militar. Fue interpretada por el músico alemán Ernst Niel, y quien escribió su letra fue Armand von der Tann, y aunque no está del todo claro a qué enfoca en ella, se piensa que se refiere a una enfermera de campo la cual le representa un gran amor a su patria. También se piensa que habla de una flor común en Europa llamada Erica cinerea. Ambas versiones son plausibles, cada uno puede quedarse con la que más le parezca adecuada. Así es. Hay un rumor, de que por allá en el 1894 un sacerdote se percató de que un niño de tan solo 4 años al estar jugando se caería por a la orilla del Passau, que es un río al sureste de Alemania. Rápidamente el sacerdote saltaría para salvarlo, y unas cuantas décadas después, este niño se convertiría en el genocida más popular de la historia. Hay muchas variantes de esta historia, en algunas se les dan diversos nombres al sacerdote, o que incluso se habla de que fue un amigo quien lo salvó, pero por escasez de evidencia lo dejaremos simplemente como un rumor. Nivel 2. La figura de Adolf Hitler se alza, imponente y ominosa. Pero entre los detalles de su apariencia, hay uno que destaca. Su distintivo bigote de cepillo. Pero, ¿por qué optó por ese particular estilo facial? Algunos sugieren que fue una elección de moda, un reflejo de la tendencia de la época. En un momento en que el bigote de cepillo era común en Europa, Hitler podría haberse sentido atraído por su apariencia y su capacidad para destacar entre la multitud. Otros especulan que detrás de este rasgo facial había pragmatismo. Durante su servicio en la Primera Guerra Mundial, se dice que recortó su bigote completo para asegurar un buen sellado de su máscara de gas, la cual era una necesidad en la guerra química. Y luego está la posibilidad de que el bigote fuera una elección consciente de imagen. Ya que él entendía el poder de la propaganda y la importancia de la apariencia en la política. Tal vez vio en este distintivo bigote una herramienta para marcar su presencia y dejar una impresión duradera en la mente del público. Lo que sin duda, sí logró. Nacido durante 1911 en Inglaterra, fue condicionado por su sangre ya que William Patrick Hitler era el sobrino legítimo del dictador. Él siempre se mantuvo distante de su tío, pero cuando vio por dónde iban las cartas, se mudó a los Estados Unidos, y dejó escondido su parentesco, hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial, y viéndose acorralado, ya que era cuestión de tiempo que hilaran conexiones enterándose quién era él,
en un movimiento que se considera audaz incluso hasta hoy en día, envió una solicitud para enlistarse en las filas de la Marina estadounidense, y así poder limpiar su nombre. Gracias a esto logró, no solo que lo admitieran, sino salvarse de quién sabe qué consecuencias. Tiempo después se cambió el nombre y vivió tranquilamente. Los discursos fueron fundamentales para su ascenso al poder y para consolidar el régimen nazi en Alemania. El Führer era un orador carismático y persuasivo, capaz de conectar emocionalmente con las masas. Sus discursos estaban cargados de retórica inflamatoria y apelaban al nacionalismo, prometiendo restaurar la grandeza de Alemania y resolver los problemas económicos y sociales del país. También es sabido que los utilizaba para demonizar a los enemigos del régimen, especialmente a los judíos, a quienes culpaba de los problemas de Alemania. Todo esto le permitió movilizar a las masas, crear un culto a su personalidad y mantener un control firme sobre el pueblo alemán. Joseph Goebbels fue el ministro de propaganda del régimen nazi y un fiel seguidor de Adolf desde sus primeros días en acción. Pocos saben que detrás de los discursos del famoso dictador alemán, se encontraba este señor, quien orquestó y ayudó en gran parte al ascenso de Hitler. Su habilidad para manipular la opinión pública lo convirtió en una figura clave en el partido. Y en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, tomaría la misma decisión que el Führer, suicidándose junto con su esposa en 1945. Lebensborn fue una organización fundada en 1935 por Heinrich Himmler, la cual tenía un objetivo inquietante: asegurar la pureza y expansión de la raza aria según la ideología nazi. Bajo la premisa de la fuente de vida, Lebensborn proporcionaba apoyo médico y financiero a mujeres consideradas racialmente puras, incentivando nacimientos de niños arios. Los centros de Lebensborn no solo cuidaban a madres solteras, sino que también las adoctrinaban en la ideología nazi. Sin embargo, las sombras más oscuras de esta organización se revelaron en los territorios ocupados, donde miles de niños fueron secuestrados por su apariencia aria. Estos niños eran germanizados, arrancados de sus familias y adoctrinados para olvidar sus raíces. Tras la guerra, el legado de Lebensborn quedó marcado por el sufrimiento y la confusión de aquellos niños que crecieron entre la identidad perdida y la memoria forzada. Tras la Segunda Guerra Mundial, Argentina, bajo el presidente Juan Domingo Perón, se convirtió en un refugio para numerosos criminales de guerra nazis que huían de Europa. Perón, quien admiraba ciertos aspectos del fascismo y obviamente cobrando por ayudarlos, facilitó su llegada a Argentina a través de las llamadas rutas de ratas, las cuales eran redes clandestinas que ayudaban a escapar a estos fugitivos. Entre los más notorios que encontraron refugio en Argentina estaban Adolf Eichmann y Joseph Mengele. Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto, vivió en Argentina bajo un alias hasta su captura por el Mossad en 1960. Fue llevado a Israel, donde fue juzgado y ejecutado por sus crímenes. Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte por sus atroces experimentos, también se refugió en Argentina antes de trasladarse a otros países sudamericanos, logrando evadir la captura hasta su muerte en Brasil en 1979. En los días finales de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler se encontraba acorralado en su búnker bajo la Cancillería de Berlín. Con el ejército rojo avanzando inexorablemente, Hitler sabía que la derrota era inevitable. Así que el 29 de abril de 1945, en una ceremonia privada, se casaría con su pareja del momento, la actriz Eva Braun. Y al día siguiente, ambos decidieron poner fin a sus vidas para evitar la captura. Él se disparó en la cabeza mientras Eva ingirió cianuro.
Sus cuerpos fueron encontrados por sus asistentes, quienes, siguiendo sus instrucciones, los trasladaron al jardín de la Cancillería, los rociaron con gasolina y los prendieron fuego. Poco después, los restos calcinados fueron descubiertos por las tropas soviéticas. La muerte de Adolf Hitler marcaría el colapso del Tercer Reich, ya que apenas una semana después, el 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Sus restos encontrados por los soviéticos permanecieron mucho tiempo ocultos por Stalin con frialdad hacia los aliados, y aunque en un primer momento negaron encontrar los cuerpos, posteriormente mostraron la supuesta dentadura del dictador alemán, que por cierto, al ser analizada se comprobó que era auténtica. Este vacío en el medio provocó que surgieran teorías conspirativas sobre su posible fuga y muerte en el exterior. Pero la evidencia histórica confirma que Hitler murió en su búnker, eligiendo el suicidio ante la inminente captura. La revista Time nombró a Adolf Hitler como hombre del año en su edición de enero de 1939. Aunque esta designación podría parecer un honor, en el caso de Hitler, reflejaba su influencia nefasta y el temor que sus acciones provocaban en todo el mundo. La selección de hombre del año de Time se basa en la persona que más ha influido en las noticias y en el mundo, ya sea para bien o para mal. El Kugelpanzer, o tanque esférico, es uno de los vehículos más misteriosos de la Segunda Guerra Mundial. Desarrollado por los alemanes, su diseño único incluía una estructura esférica blindada con dos ruedas laterales y una rueda trasera, posiblemente concebido para reconocimiento o como puesto de observación móvil. El único ejemplar conocido fue descubierto por el Ejército Rojo en 1945 en Manchuria, lo que sugiere que los alemanes compartieron esta tecnología con Japón. Hoy, este enigmático vehículo se exhibe en el Museo de Tanques de Kubinka en Rusia. Mientras que su propósito exacto y operatividad siguen siendo objeto de especulación, manteniendo su estatus como una curiosidad histórica de la ingeniería militar. Hay una pregunta que durante años ha movido a todos los conocedores e interesados sobre la cultura global o bélica. ¿Qué hubiera pasado si los nazis concretaban la dominación global? En respuesta, Robert Harris basó una novela en esta interrogante para hacer una idea general de lo que podría haber sido. Faderland es una novela de ficción histórica escrita en 1992. Ambientada en una Europa donde la Alemania nazi ganó la Segunda Guerra Mundial, la historia transcurre en 1964 en una Berlín la cual es plasmada grandiosa y opresiva. Faderland combina un thriller intenso con una exploración profunda de un mundo distópico, la cual nos ayuda a darnos una idea de qué habría pasado si la historia se contaba distinta. Nivel 3. Otto Skorzeny, nacido en 1908 en Viena, fue un oficial en la SS, famoso por sus operaciones especiales durante la Segunda Guerra Mundial. Su misión más célebre fue en 1943, cuando lideró la Operación AIDS para rescatar a Benito Mussolini del Gran Sasso, sin disparar un tiro, ganándose el apodo de el hombre más peligroso de Europa, o también como el Führer tenía gran simpatía por él lo llamarían el soldado favorito de Hitler. En 1944, durante la batalla de las Ardenas, dirigió la Operación Greif, infiltrando comandos alemanes vestidos como soldados estadounidenses para sembrar caos. Tras la guerra, fue capturado pero escapó de un campo de internamiento en 1948, posteriormente refugiándose en España, donde escribió sus memorias, y trabajó como consultor militar. Skorzeny murió de cáncer en Madrid en 1975, dejando un legado de audacia militar y controversia por su servicio al régimen nazi. No es tan extensa esta mención,
Es solo para que tomen conciencia a qué nivel Alemania anexó territorio durante finales de los años 30 hasta mediados de los 40. Esta era Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Y esta es Alemania durante el año 1942 durante su máxima extensión. Este saludo es conocido a nivel mundial, pero en esta foto tomada en 1936 durante un evento en Hamburgo podemos ver a un alemán que se rehúsa a saludar al Führer. Este alemán se llamaba August Landmesser. Él habría ingresado al partido nazi en 1931, pero su perspectiva cambió cuando se enamoró de Irma Eckler, una mujer judía. Se comprometieron en 1935 y tuvieron 2 hijas, a pesar de las leyes nazis que prohibía tales relaciones. Su desafío al régimen culminó en su negativa a saludar a Hitler, un gesto capturado en la icónica fotografía. En 1937, al intentar huir a Dinamarca, fueron arrestados. Sus hijas fueron enviadas a orfanatos, Landmesser fue capturado y condenado por traición, e Irma fue detenida y enviada a un campo de concentración, donde murió en 1942. August fue liberado en 1941, pero reclutado en 1944, muriendo por fuego enemigo en Croacia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania desarrolló el proyecto Panzerkampfwagen VIII Maus, un tanque superpesado diseñado para enfrentarse a las fortificaciones enemigas y a los tanques enemigos de gran tamaño. El Maus era un gigante de la ingeniería militar, con un peso de hasta 188 toneladas, armado con un cañón de 128 milímetros y una ametralladora de 75 milímetros. El diseño del Maus comenzó en 1942 y se completó en 1944. Sin embargo, solo se produjeron 2 prototipos, uno con una torreta armada y otro con una torreta de práctica. La producción en serie nunca comenzó debido a problemas técnicos y logísticos, incluida la movilidad limitada del tanque debido a su peso extremo y la escasez de materiales durante los últimos años de la guerra, culminando en que esta bestia nunca vería acción en combate. Durante el régimen de Hitler fue implementado el Action T4, un programa de eutanasia que buscaba eliminar a personas consideradas indeseables según la ideología del momento. Estas incluían a personas con discapacidades físicas o mentales, enfermedades hereditarias, y otros grupos marginados. Se estima que entre 200.000 y 300.000 personas, incluidos niños, fueron asesinados como parte del Action T4 y sus extensiones. El programa recibió su nombre por la dirección de la oficina en Berlín donde se coordinaba. Utilizando centros de exterminio y hospitales, se llevaron a cabo evaluaciones para determinar quiénes serían asesinados. Las víctimas eran enviadas a centros de exterminio donde eran gaseadas o sometidas a otras formas de ejecución. El Action T4 fue implementado de manera encubierta y se mantuvo en secreto del público en general. Sin embargo, su existencia fue conocida por algunos miembros de la sociedad alemana, lo que llevó a protestas y oposición, especialmente de organizaciones religiosas y de derechos humanos. Aunque el programa fue oficialmente cancelado en 1941 debido a la presión pública y legal, muchas de las prácticas de eutanasia continuaron de manera más discreta. Werner von Braun, nacido en 1912 en Prusia, fue un pionero de la ingeniería aeroespacial. Desde joven, se apasionó por los cohetes y estudió ingeniería en Berlín. Y durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó para el ejército nazi y desarrolló el misil B-2, el primer misil balístico de largo alcance, utilizado contra las ciudades aliadas. Tras la guerra, von Braun y sus colegas fueron capturados por Estados Unidos en la Operación Paperclip.
Ya en América se convirtió en una figura clave en la NASA, liderando el desarrollo del cohete Saturno V5 que llevó al hombre a la Luna en 1969. Si hablamos de su legado es algo complejo ya que fue un pionero de la exploración espacial, pero también estuvo vinculado al desarrollo de armas destructivas durante la guerra. Su vida refleja los grandes avances científicos y uno de los dilemas éticos más grandes del siglo XX. El Plan Valkyria fue un intento de golpe de Estado dentro de la Alemania nazi en julio de 1944, liderado por el coronel Klaus von Stauffenberg y otros conspiradores. Planeaban asesinar a Hitler y usar el Plan Valkyria, un plan de emergencia militar, para tomar el control de Berlín. Aunque la bomba colocada por Stauffenberg en una reunión con Hitler estalló, Hitler sobrevivió. El golpe fracasó debido a la falta de coordinación, y los conspiradores fueron brutalmente reprimidos. A pesar del fracaso, el intento de golpe de Estado sigue siendo recordado como un acto de valentía contra el intimidante régimen. Nivel 4. La lanza del destino, también conocida como la lanza de Longinos, es una reliquia asociada con la figura de Jesucristo y se cree que fue utilizada para perforar el costado de Cristo durante la crucifixión. A lo largo de la historia, ha habido muchas leyendas y mitos en torno a esta lanza, incluida la creencia en sus poderes místicos y su capacidad para otorgar poder o protección a quien la posea. En cuanto a una relación entre el régimen nazi y la lanza del destino, hay algunas teorías y especulaciones que sugieren que los nazis estaban interesados en objetos y reliquias históricas asociadas con la antigua mitología germánica y cristiana. Según algunas versiones, Adolf Hitler y otros altos funcionarios nazis estaban obsesionados con la búsqueda de reliquias y artefactos antiguos que pudieran otorgarles poder o legitimidad para su causa. Se ha sugerido que Hitler pudo haber creído en la supuesta conexión entre la lanza del destino y la grandeza histórica de los pueblos germánicos. Sin embargo, la evidencia concreta de cualquier conexión directa entre el régimen nazi y la lanza del destino es escasa y en gran parte especulativa. Si bien algunos artefactos históricos fueron buscados y adquiridos por los nazis como parte de su campaña de propaganda, la mayoría de estas reliquias no tenían una influencia directa en la política o las acciones del régimen. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi inició la Operación Bernard, la cual estaba destinada a falsificar la moneda extranjera para desestabilizar las economías de los países enemigos. La operación fue nombrada en honor a su diseñador, Bernhard Krüger. Esta se basó en Sachsenhausen y otros campos de concentración, donde prisioneros judíos y de otros grupos fueron obligados a trabajar en la falsificación de libras esterlinas británicas y dólares estadounidenses, entre otras monedas. Los nazis lograron producir grandes cantidades de billetes falsos de alta calidad, que fueron introducidos en la economía británica y otros países aliados a través de operaciones encubiertas. El objetivo era socavar la confianza en las monedas extranjeras y crear problemas económicos y financieros. Aunque la operación fue exitosa en términos de producción de billetes falsificados, no logró el impacto esperado en las economías enemigas. Además, el avance de la guerra y la liberación de los campos de concentración llevaron al cese de la operación en 1945. La Operación Bernard es considerada una de las operaciones de falsificación más grandes y ambiciosas de la historia y un ejemplo del uso del crimen económico como herramienta de guerra. En junio de 1934, el régimen nazi llevó a cabo una purga política conocida como la Noche de los Cuchillos Largos. El objetivo principal de esta operación era eliminar a los opositores internos y consolidar aún más el poder de Hitler y las SS en el gobierno.
Durante esta operación, las SS, dirigidas por Heinrich Himmler y su lugarteniente Reinhard Heydrich, llevaron a cabo arrestos y ejecuciones sumarias de miembros de la Sturmabteilung, una poderosa milicia paramilitar liderada por opositores políticos. El principal objetivo de la purga era Ernst Röhm, a quien Hitler percibía como una amenaza potencial para su liderazgo. Röhm y muchos otros líderes de la SA fueron arrestados y ejecutados, junto con otros opositores políticos, críticos del régimen y supuestos conspiradores. La noche de los cuchillos largos resultó en la eliminación efectiva de la SA como una fuerza independiente dentro del partido nazi y consolidó aún más el control de Hitler sobre el gobierno y las fuerzas armadas. También serviría para enviar un claro mensaje de brutalidad y autoridad a cualquier posible opositor interno. Alois Schicklgruber fue el padre de Adolf Hitler. Nació el 7 de junio de 1837 en Estrones, un pequeño pueblo en Austria. Alois fue un funcionario de aduanas y su vida estuvo marcada por cambios de residencia y ascensos en su carrera. Él era hijo ilegítimo de Maria Anna Schicklgruber y nunca conoció a su padre biológico. Cuando tenía 5 años, su madre se casó con Johann Hitler, quien por razones desconocidas, cambió su apellido a Hitler. Y en 1876, Alois decidió legitimarse cambiando su apellido a Hitler, adoptando el apellido de su padrastro. Alois Hitler contrajo matrimonio 3 veces y tuvo varios hijos, siendo Adolf Hitler el cuarto de ellos, nacido de su tercer matrimonio con Clara Pols. Alois fue descrito como un hombre autoritario y estricto, y su relación con su hijo Adolf fue complicada. Falleció el 3 de enero de 1903, cuando Adolf tenía solo 13 años. Aunque su influencia en la vida de Hitler fue limitada debido a su muerte prematura, su legado familiar y su ocupación como funcionario público influyeron en la vida y la visión política de su hijo. El Gustavsgrad fue una impresionante pieza de artillería construida por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Desarrollado para destruir fortificaciones extremadamente resistentes, este cañón ferroviario tenía un calibre de 800 milímetros y podía disparar proyectiles de hasta 7 toneladas a 47 kilómetros de distancia. Pesando 1.350 toneladas, el Gustav necesitaba más de 1.400 hombres para su operación y semanas de preparación para su despliegue. En 1942, fue utilizado en el asedio de Sebastopol en Crimea, donde demostró su devastador poder al destruir fortificaciones subterráneas. Sin embargo, su tamaño y movilidad limitada lo hicieron menos útil a medida que la guerra avanzaba. Con el tiempo, el Gustav se volvió obsoleto y, hacia el final de la guerra, fue desmantelado por los alemanes para evitar que cayera en manos aliadas. Nivel 5. Durante el Tercer Reich, hubo un interés significativo en el ocultismo y las creencias esotéricas entre algunos líderes nazis y miembros del partido, incluido el mismo Hitler. Se cree que el interés en el ocultismo era parte de una estrategia para aprovechar las mitologías y las simbologías germánicas con el fin de promover la identidad nacionalista y el poder político. El ocultismo nazi abarcaba una variedad de temas, incluida la astrología, la adivinación, la runología y la interpretación de símbolos antiguos germánicos. Se creía que estos conocimientos ocultos proporcionaban una conexión espiritual con la supuesta grandeza y superioridad de la raza aria. Figuras prominentes dentro del régimen nazi, como Heinrich Himmler, líder de las SS, y Rudolf Hess, diputado de Hitler, estaban particularmente interesados en el ocultismo y promovían la investigación y práctica de estas disciplinas. El ocultismo nazi también se manifestó en proyectos pseudocientíficos, como la búsqueda del Santo Grial y otros objetos de poder legendario, así como en la creencia en la antigua Atlántida como una supuesta civilización aria ancestral.
Heli Raubal nació el 4 de junio de 1908 en Linz, Hungría. Era hija de Angela Raubal, la media hermana de Adolf Hitler por parte de su padre Alois, y Leo Raubal. Después del suicidio de su padre en 1910, Heli fue criada en gran medida por su tía, Clara Pols, quien también era la madre de Hitler. Heli se mudó a Múnich en 1925 para vivir con su tío Adolf Hitler, quien ya estaba emergiendo como una figura política prominente en Alemania. Se convirtió en su asistente personal y se dice que su relación fue más allá de lo estrictamente profesional, con especulaciones sobre una relación amorosa entre ellos. La relación entre Hitler y Heli fue turbulenta y marcada por el control y los celos por parte de Hitler. En 1931, Heli fue encontrada muerta en el apartamento de Hitler en Múnich, aparentemente por suicidio. La muerte de Heli fue un golpe emocional para Hitler y algunos historiadores creen que pudo haber tenido un impacto duradero en su personalidad y comportamiento. Con algunas teorías sugiriendo que pudo haber sido asesinada en lugar de suicidarse, pero sin embargo, la mayoría de las investigaciones concluyen que Heli se quitó la vida debido a la presión y la influencia dominante de Hitler en su vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, científicos alemanes llevaron a cabo investigaciones sobre la fisión nuclear y la posibilidad de desarrollar una bomba atómica. El programa nuclear alemán, conocido como el Proyecto Uranio, comenzó en la década de 1930 y recibió fondos limitados del régimen nazi. El Proyecto Uranio se centró principalmente en la investigación teórica y experimental sobre la fisión nuclear. A pesar de los esfuerzos de científicos como Werner Heisenberg y Otto Hahn, el Proyecto Uranio nunca logró producir una bomba atómica operativa antes del final de la guerra en 1945. Los científicos alemanes enfrentaron desafíos técnicos, falta de recursos y la interrupción causada por los bombardeos aliados. Hay teorías y especulaciones sobre por qué Alemania no desarrolló una bomba atómica durante la guerra. Algunos sugieren que los científicos alemanes no comprendieron completamente los principios científicos necesarios, mientras que otros señalan que la falta de prioridad y recursos por parte del régimen nazi obstaculizó el progreso. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi autorizó el uso de sustancias a partir de estimulantes, especialmente de la pervitina, para mantener despiertos y alerta a los soldados durante largos periodos de combate. Estas drogas eran ampliamente utilizadas en todas las ramas de las Fuerzas Armadas alemanas. La pervitina era una forma de metanfetamina, una droga estimulante que aumenta la actividad cerebral y la resistencia física al reducir la fatiga y el sueño. Los soldados alemanes la usaron para patrullajes nocturnos y combates prolongados. El uso generalizado de la pervitina tuvo varios efectos secundarios negativos, incluida la dependencia, el agotamiento y la disminución del rendimiento cognitivo después de periodos prolongados de uso. También hubo informes de comportamiento agresivo y trastornos mentales entre los soldados que abusaban de la droga. El AUNEBU es descrito como una aeronave de forma circular similar a un platillo volador, que supuestamente habría sido desarrollada por ingenieros y científicos alemanes bajo el régimen nazi. Se dice que estas aeronaves eran impulsadas por tecnología antigravedad y que tenían capacidades de vuelo avanzadas, incluida la capacidad de viajar a altas velocidades y maniobrar en el aire de manera sorprendente. Según algunas teorías de conspiración, el desarrollo de la UNEBU estaba vinculado al proyecto secreto Die Glocke, que se especula, era una máquina experimental capaz de manipular el espacio-tiempo y producir campos electromagnéticos extremadamente poderosos. Sin embargo, no hay evidencia sólida que respalde la existencia real de la UNEBU o de proyectos similares durante la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los historiadores consideran que estas teorías son parte de la mitología contemporánea y carecen de fundamentos históricos sólidos.
Lo que sí es real, es que al ser tan extraños los planos de este vehículo, surgieran especulaciones diciendo que era un vehículo extraterrestre, y estos inspiraron a los famosos platillos voladores, que tanto se utilizaron en la cultura del cine y en la sociedad en general. La noche de los cristales rotos fue un punto de inflexión en la persecución nazi contra los judíos en Alemania y marcó el inicio de una escalada dramática en la violencia antisemita. Los ataques fueron desencadenados por el asesinato de Ernst von Rath, un diplomático alemán en París, a manos de un joven judío polaco, el 7 de noviembre de 1938. En represalia por el asesinato de von Rath, las autoridades nazis organizaron una serie de ataques coordinados contra la comunidad judía en todo el Reich alemán y en Austria. Las sinagogas fueron incendiadas, los negocios y propiedades judíos fueron saqueados y destruidos, junto con miles de judíos arrestados y enviados a campos de concentración. La noche de los cristales rotos recibió su nombre debido a los miles de ventanales de tiendas, hogares y sinagogas judías que fueron destrozados y dejaron esparcidos cristales por las calles. Se estima que al menos 91 judíos fueron asesinados durante los ataques y que miles más fueron heridos o arrestados. Durante la Segunda Guerra Mundial, los médicos nazis llevaron a cabo una serie de experimentos médicos inhumanos en prisioneros de campos de concentración y otros grupos considerados indeseables por el régimen nazi. Estos experimentos incluían pruebas de nuevos medicamentos, cirugías experimentales, investigación sobre hipotermia, esterilización forzada, eugenesia y otros procedimientos crueles. Uno de los casos más notorios fue el de los experimentos en el campo de concentración de Auschwitz, donde el médico nazi Josef Mengele llevó a cabo experimentos genéticos aberrantes, así como investigaciones sobre gemelos y enanos, entre otros. También se realizaron experimentos en otros campos de concentración. Estos experimentos obviamente eran llevados a cabo sin el consentimiento informado de los sujetos, que eran sometidos a torturas y sufrimientos extremos, resultando en miles de muertos por los procedimientos, y aquellos que sobrevivieron a menudo quedaron con secuelas físicas y mentales de por vida. Después de la guerra, muchos de los médicos nazis responsables de estos experimentos fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad en los juicios de Nuremberg y otros procesos judiciales. Los experimentos nazis con seres humanos sirvieron como un recordatorio sombrío de los peligros de la ciencia cinética y de la crueldad humana en su forma más extrema. Además, llevaron al desarrollo de códigos de ética médica más estrictos y a la creación de normativas internacionales para proteger los derechos humanos en la investigación médica. Sin duda fueron más que una sociedad o que un partido político, los nazis formaron un imperio, el más controvertido y sangriento de todos los tiempos. Espero que les guste este tipo de trabajo y si es así por favor suscríbete, déjame un like o déjame un comentario. Hasta la próxima.